Hola, buenas noches a todos. Yo voy a estar pendiente de los mensajes. También pueden abrir su micrófono y hablar. Va a haber sección de preguntas y bueno, iniciamos. Buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente al curso. Buenas noches a todos, pues bienvenidos de nuevo al curso de refuerzo académico para aspirantes, nuevo ingreso UES 2021. El tema que yo voy a desarrollar pues son las propiedades de la materia y sus transformaciones. Bueno, tenemos la agenda, que es la presentación de mi presentación, el desarrollo de los temas, que son propiedades de la materia y sus transformaciones. Tenemos una sección de preguntas acerca del primer tema. Después vamos con mezclas y sustancias puras. Después vamos a la sección de preguntas. Después vamos a los cambios de estado y vamos a la sección de preguntas sobre ese tema. Y por último a los cambios químicos y la sección de preguntas de los cambios químicos. Las preguntas ustedes las pueden hacer o yo se las hago a ustedes, dependiendo de la dinámica como vayamos avanzando. Soy Marina Hernández, soy tutora de la materia de química, soy estudiante actualmente de noveno ciclo de la carrera de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la sede de San Salvador. Así que soy su compañera, espero verlos por ahí. Bueno, las propiedades de la materia y sus transformaciones. Pues sabemos que la materia tiene pues varias clasificaciones y básicamente química se está refiriendo a todas estas transformaciones a lo largo del curso. Pero como principal pregunta, ¿qué es la materia? Pues la definición común de materia es algo que posee masa y volumen, o sea que ocupa un espacio. Básicamente se considera que la materia tiene tres propiedades que juntas la caracterizan. Uno, ocupa un lugar en el espacio. Dos, tiene masa. Y tres, perdura en el tiempo. ¿Cómo se clasifica la materia? Pues la materia la podemos clasificar de diferentes maneras, pero de manera general se puede clasificar como materia viviente, materia inanimada, materia orgánica, materia inorgánica, materia simple y materia compuesta. ¿Qué es la materia viviente? Pues la materia viviente la conformamos todos los seres vivos mientras estamos vivos, valga la redundancia, somos los que nacemos, crecemos y bueno, después morimos, que serían los animales y nosotros los humanos. ¿Qué es la materia inanimada? La materia inanimada o materia inerte se llama así porque no presenta movimiento ni voluntad, lo que demuestra una existencia pasiva en el universo en comparación a la activa de los seres vivos. Los ejemplos de materia inerte son sumamente abundantes en nuestra vida cotidiana, como las piedras, los metales, el concreto, el plástico, el petróleo, la cerámica, el vidrio y el papel. Pero los seres vivos y la materia inerte son dos cosas completamente diferentes, pues no, se vinculan de distintos modos y pueden ser por medio de la nutrición. Si bien los seres vivos estamos compuestos de materia orgánica, también debemos consumir determinada materia inerte. No podemos vivir sin agua, pero esta no es un ser vivo. O sea que nosotros, como seres vivos, consumimos y necesitamos la materia inerte para vivir. En la descomposición, la vida, sin embargo, termina siempre y las moléculas orgánicas que componían el cuerpo de los seres vivos se descomponen por acción de otros organismos y de los elementos naturales, volviendo a ser sustancias más básicas y convirtiéndose eventualmente en materia inerte. Pues la vida empieza, nacemos, crecemos y después morimos. Al morir, pues nosotros nos convertimos en materia inerte, que ya solo quedarían nuestros huesos. Después, la siguiente clasificación es la materia orgánica. La materia orgánica es toda aquella compuesta
químicamente en torno al carbono como sus átomos fundamentales, razón por la cual se conoce como la química orgánica como la química del carbono. La materia orgánica pues está constituida por proteínas, lípidos, azúcares. Las proteínas son cadenas lineales de aminoácidos, los lípidos son diversos tipos de grasas y los azúcares pues son hidratos de carbono o sacáridos que son moléculas de carbono, hidrógeno y oxígeno. Algunos ejemplos comunes de compuestos orgánicos, pues sabemos que el gas natural y el petróleo son netamente materia orgánica. Tenemos el algodón y tenemos la madera de los árboles, que es un tipo de polímero, no es polímero, es resina. Después tenemos la materia inorgánica. La materia inorgánica es aquella que no es producto de las reacciones químicas propias de la vida, sino que obedece a la lógica de la atracción iónica y electromagnética, experimentando así reacciones mucho más rápidas. Algunas sustancias inorgánicas comunes son el agua, el dióxido de carbono, el amoníaco, el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, el cloruro de sodio, los metales, los minerales terrestres. La materia inorgánica, ¿en qué se diferencia la materia orgánica de la inorgánica? Pues la materia orgánica es generada por los seres vivos, mientras que la inorgánica se forma debido a reacciones naturales en las que no interviene la vida. La materia orgánica es biodegradable, o sea que puede descomponerse por acción de mecanismos biológicos o el simple deterioro, reduciendo a sus elementos básicos, no así la inorgánica. La materia orgánica pues se descompone en cierto periodo de tiempo, en cambio la materia inorgánica puede tardar miles de años en descomponerse. La materia inorgánica es generalmente incombustible y no volátil, mientras que los principales combustibles conocidos son de origen orgánico como el petróleo. Después tenemos la materia simple, que está compuesta por átomos de pocos tipos diferentes, o sea que está más cerca de la pureza. Y tenemos la materia compuesta, que se compone de numerosos elementos de diversos tipos, alcanzando niveles de complejidad elevados. Tenemos materia simple, son átomos que son sustancias hechas del mismo átomo, que el ejemplo que vemos acá pues son unos globos que contienen helio, son moléculas de helio. Este es como la materia más pura que podamos encontrar porque está hecha del mismo tipo de átomo. Ok, tenemos las primeras preguntas. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta acerca de lo anterior visto. Sí, yo tengo una pregunta. Ok, Buenas ¿me noches. dices tu nombre, por favor? Angie. Angie, ok. Hola, Angie. Hola. Referente a lo de materia inerte e inorgánica, estos tienen una relación en sí, ¿verdad? A lo mismo que materia viva y orgánica. Sí, sí, tienen relación, pero las podemos clasificar, o sea, de acuerdo al enfoque. Recordemos que la materia orgánica solo es para átomos de carbono. En cambio, cuando decimos que la materia es la materia viva, pues nos referimos a todos los seres vivos del universo, de nuestro planeta y todo. Nosotros somos seres vivos, pero no somos seres netamente orgánicos porque no estamos hechos solo de átomos de carbono. En cambio, la materia orgánica sí es solo para estudiar como los compuestos del carbono. Ok. Y en relación con la inerte y inorgánico, porque usted dijo de que tanto la inorgánica no se puede descomponer, ¿verdad? Y la inerte también necesita bastante tiempo para ser descompuesta o algo así, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Vaya, podemos poner el ejemplo. Materia inerte sería como una piedra, por decirlo así, una roca. Es una materia inerte, pero vamos a ver la definición acá de materia inorgánica. La inorgánica son las sustancias que se dan por las fuerzas electromagnéticas de los átomos. Por ejemplo, el agua. El agua son dos moléculas de carbono, perdón, dos moléculas de hidrógeno con una molécula de oxígeno. Entonces, esta es materia inorgánica, pero una roca está compuesta, pues, te podría decir por diversos minerales, dependiendo del tipo. Entonces, es materia inerte, pero no necesariamente va a ser materia inorgánica. Oh, entonces no tienen que haber en sí fuerzas electromagnéticas en la materia inerte. Ajá, o sí pueden existir, pero nos vamos a la como el concepto más básico. Dos moléculas de agua, dos moléculas de oxígeno, de hidrógeno, perdón, con una molécula de, dos moléculas de hidrógeno con una molécula de oxígeno, es es materia orgánica porque las fuerzas electromagnéticas de sus iones lo están permitiendo. En cambio, si analizamos la estructura de una roca, pues sería un poquito más complejo. Oh, ok, gracias. Ok. Quiero ver, Karen López dice, yo tengo una pregunta, no entendí bien en materia simple y materia compuesta. Bueno, nos vamos al hecho de que la materia simple la vamos a ver como la que está compuesta de los mismos átomos, del mismo tipo de átomos. Por eso les ponía el ejemplo del helio. El helio es un gas que está compuesto por dos moléculas de helio. En cambio, una materia compuesta, pues ya serían más elementos que están unidos para formar un para formar otro tipo de elemento que ya sería un poquito más complejos. Podríamos decir, sería materia compuesta el agua. Es siempre, está como básico, pero tenemos diversos elementos que lo están formando. Por eso decía al principio que la materia la podemos clasificar de diferentes maneras, pero tenemos que ver el enfoque que le estamos dando. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Ok, Karen. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Porque si no, pregunto yo. No sé si alguien podría decirme en sus propias palabras qué entiende por materia. Lo pueden escribir, si les da pena hablar, pues lo pueden escribir en mensajes y yo lo leo acá. Bueno, yo diría que es todo lo que existe, todo Ok, lo que ocupa un espacio y ok, todo lo que es perceptible por los sentidos. muy bien. Muy bien. Catherine Urias dice todo lo que ocupa, todo lo que tiene un lugar en el espacio, correcto. Mónica dice es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, muy bien. Y Vanessa dice todo lo que tiene masa y volumen. Jennifer dice todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Ay, ya se me fue eso un poquito arriba. Diego dice siempre he tenido. Uy, el concepto que es todo lo que existe y ocupa un lugar en el espacio. Muy bien. Ángel dice todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Susi dice componente principal de los cuerpos, susceptible de toda clase de formas y de sufrir cambios, que se caracteriza por un conjunto de propiedades físicas o químicas perceptibles a través de los sentidos. Muy bien, Susi. Luis Edgardo dice la materia es todo lo que nos rodea, está compuesto por átomos.
Lo que sentimos, vemos. Giovanni dice, es todo lo que existe y ocupa un lugar en el espacio, no directamente se puede ver a simple vista, muy bien. Y Catherine dice que es todo a nuestro alrededor, muy bien. Entonces ahora quiero que me ayuden y me digan ejemplos de materia que conozcan y de qué están constituidos los ejemplos que me van a presentar. No necesariamente tienen que ser 6, puede ser uno por cada uno. 6 ejemplos de materia y de qué están constituidos. Tenemos otra definición. José Eduardo dice todo aquello que se extiende en cierta región del espacio-tiempo, muy bien, que posee energía y está sujeto a cambios en el tiempo y a interacciones con aparatos de medida. Muy bien. Ahora, un ejemplo de materia y de qué está constituido. Cuando se refiere a de qué está constituido son los elementos. Ajá, sí, podrías decir los elementos o digamos es plástico o es de madera. Oh, ok. Ujú. Entonces, el dióxido de carbono, que Ok, está compuesto de carbono y de oxígeno. sí, Eh, muy bien. una mesa que está hecha de madera o puede ser de metal o quizás de cemento, no sé, algo así. Sí, tenemos de cemento, muy bien. Ok, vamos a ver. Les voy a dar un minutito para que escriban o pueden hacerlo a través del micrófono. Ok, aluminio, muy bien. La sal, que está compuesta por, eh, pues es cloro y... Ay, ya se me fue para arriba. Y sodio. Ajá, muy bien. Vamos a ver, aluminio, la sal, un balón de fútbol, muy bien. La leche también. Oro, plata, cobre, una puerta, carbono. Pueden ser líquidas, sólidas o gaseosas, no importa. Mientras cumpla con las 3 características básicas de la materia, que es ocupa un lugar en el espacio, no cambia en espacio-tiempo, se puede considerar materia y no importa su estado. Quiero ver otro ejemplo, una bicicleta, sí, que está compuesta por metal, cuero, alambre, muy bien. Que tiene también aire en las llantas, minerales, un ser humano, un imán, muy bien. Ok, bueno, entonces nos vamos al siguiente tema. No sé si alguien más va a participar. El agua, muy bien, una piedra, muy bien. Vale. Ahora vamos a otro tipo de clasificación de la materia que es que se puede hacer por el tipo de componentes que contiene, que son las mezclas y las sustancias puras. Bueno, las sustancias puras, pues sabemos que son netamente sustancias que están compuestas, por decirlo así, por un solo tipo de sustancia. Poseen una composición fija o definida en los diferentes estados, que son líquidos, sólidos, gaseosos, y presentan características como la temperatura de ebullición, la densidad. Y bueno, dentro de las sustancias puras podemos tener las sustancias simples y las sustancias compuestas. ¿Qué son las sustancias simples? Pues están formadas por un único elemento, es decir, que no pueden descomponerse en otras. Y tenemos las sustancias compuestas, que las sustancias compuestas pues es una combinación de elementos que se unen entre sí. Ejemplos de sustancias simples podría ser el hierro, el oxígeno o el sodio. Y las sustancias complejas, pues ya sería el agua, que es una combinación de hidrógeno
y oxígeno, el amoníaco, que es una combinación de nitrógeno e hidrógeno, y el dióxido de carbono, que es dos moléculas de oxígeno con una de carbono. Dentro de esta clasificación también tenemos las mezclas. ¿Y qué son las mezclas? Pues las mezclas es una combinación de dos o más sustancias puras, que fueron las anteriores, que pueden estar en cantidades variables, conservando sus propiedades individuales. Sus componentes pueden ser separados u obtenidos mediante métodos físicos, y estas pues tienen clasificación de mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. ¿Qué son las mezclas homogéneas? Pues las mezclas homogéneas son mezclas cuyos componentes se encuentran distribuidos de manera uniforme. En las mezclas homogéneas no podemos decir, ahí se mira que está un poquito de esto, un poquito de aquello, no. No se pueden distinguir a simple vista y está en una sola fase. Diferente a mezclas heterogéneas, que son aquellas donde podemos ver los componentes y donde puede haber diferentes fases, diferente a como las mezclas homogéneas, que generalmente son dos líquidos o dos sólidos, como las amalgamas. En las mezclas heterogéneas pues podemos tener arena y agua, donde vemos claramente la arena y vemos el agua, ¿verdad? Los componentes de las mezclas se pueden separar por métodos físicos. Las técnicas de separación más habituales cuando son mezclas homogéneas es la destilación, la cristalización y la cromatografía. La destilación pues son líquidos con diferentes puntos de ebullición, que cuando los ponemos aquí vemos un ejemplo de un como un montaje de un aparato para destilar. Aquí se aprovechan los diferentes puntos de ebullición de las sustancias que pueden estar en nuestra mezcla homogénea para irlas separando. La cristalización, pues se aprovecha que algunos sólidos son sustancias disueltas con sustancias más volátiles. Entonces, digamos, si lo ponemos en un horno, pues la parte volátil va a hacerse gas y solo nos va a quedar la parte sólida. Y tenemos la cromatografía, que es un método de separación en el que los componentes se han de separar entre dos fases. La primera fase está en reposo y la segunda fase está en movimiento. Para separar los componentes de las mezclas heterogéneas, pues tenemos la filtración, que es cuando tenemos un sólido disuelto en un líquido y lo ponemos a filtrar. Lo ponemos en un embudo con papel filtro y vamos, pues, no sé si han tenido la mayoría la oportunidad de hacer este experimento, de dejar caer pues la mezcla en el papel filtro, se queda la parte sólida y en el vaso de precipitado pues cae la parte líquida. Tenemos la decantación y tenemos la tamización, que la tamización pues tenemos un como colador, podríamos decirlo, donde separamos las sustancias que son sólidas, es una mezcla sólida, y las separamos por tamaños. También tenemos la imantación, creo que en la mayoría pues ya hemos tenido la oportunidad de, agarramos un poquito de tierrita y le ponemos un papelito y después lo jalamos con un imán abajo y bueno, vemos que las que tienen esta propiedad magnética, pues el imán las jala y las separa de las que no. Entonces, quiero que me ayuden. Las sustancias puras y mezclas es un tipo de clasificación de la materia. Entonces, quiero que me ayuden aquí a rellenar este cuadro sinóptico que tengo acá. ¿Qué iría en la segunda línea? ¿Si alguien me puede ayudar? ¿Cómo así?
Solo una pregunta. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia en sí de las sustancias puras y las simples? Las sustancias puras y las Simple. estas, las sustancias puras de las simples. Vaya, la clasificación de sustancias puras es diferente a las de las mezclas. O sea, la sustancia simple es una subdivisión de las sustancias puras. Entonces, las sustancias puras pues son aquellas que pues están formadas por un solo tipo de sustancia y las sustancias simples están formadas por un único elemento. Entonces, en las sustancias puras pueden haber sustancias compuestas o sustancias simples, pero es un solo tipo de sustancia. O sea, poseen una composición fija o definida y presentan características como la temperatura de ebullición o la densidad. Y dentro de estas sustancias están las sustancias simples, que la sustancia simple solo es una que está formada por un solo tipo de elemento, no tiene otro. Y bueno, tenemos las sustancias compuestas, que ya es como una combinación de elementos. Entonces, la sustancia pura es la división como de la otro tipo de clasificar la materia. Y dentro de las sustancias puras encontramos las sustancias simples, que las sustancias simples están solo hechas de un solo elemento y no los podríamos separar nunca. Ok, gracias. Alessandra dice que no le sale la presentación. Bueno, Alessandra, no sé si puedes intentar salirte y volver a entrar, tal vez ya te carga. Ok, vale. Estábamos en esta, acá en la segunda línea, ¿qué iría? Me están diciendo que iría inorgánica y orgánica. Ok, ¿alguien tiene alguna respuesta diferente? ¿De orgánica e inorgánica? Sustancias y mezclas. Ajá, muy bien. Mezclas y sustancias puras. Iría en esta segunda línea. Vaya, digamos que aquí ponemos... Ay, ya les di copia, miren. Acá iría... Permítanme. Lo vamos a escribir. Acá iría mezclas y acá iría sustancias puras. Ok, vaya, entonces abajo de la línea de mezcla, ¿qué iría? A ver si alguien me puede ayudar. Homogéneas y heterogéneas. Muy bien, homogéneas. Ay. Y acá en sustancias puras, Simple y compuesta. simple y compuestas. Muy bien. Vamos a ver si hicimos bien el cuadrito. Ay, ahí está. Muy bien. Vale. Y ay. Vaya, de las siguientes sustancias, distinguir cuáles son sustancias puras de las que son mezclas de sustancias. Tenemos agua destilada, agua de grifo, plata, leche, gasolina, azúcar, aspirina, aire, papel, mantequilla, ozono, gel de ducha, sal común, amoníaco, mármol, maquillaje, hierro, acero. Vaya, quiero que me digan cuáles serían sustancias puras y cuáles serían mezclas. Agua destilada sería mezcla. Ok, bueno, se los voy a ir escribiendo acá. El agua de grifo podría ser sustancia pura. Vaya, vamos a ver.
Agua de grifo. Vamos a ver después si lo hemos hecho bien. Yo ahorita se me olvidó todo. Agua de grifo. ¿Me dijeron cuál otra? Perdón, si me lo repiten. Agua destilada. Y esa iría Mezcla. en mezcla. Plata. Plata iría en Mezcla. mezcla. Mantequilla en mezcla. Plata, mezcla. Ok. La gasolina en mezcla. Gasolina en mezcla. Aspirina y mezcla. Hierro. Amoníaco, sustancia pura. Sustancia pura. Maquillaje, Tranquilo. Sal, Aire sustancia sería pura. puro. Papel. Mezcla. Vaya, esperen. Repiten las sustancias puras que me dijeron. Amoníaco, me dijeron. azúcar, La sal. Sustancias puras. Sí. Gel de ducha. Sal sería en mezcla. O Mezcla. mezcla, ok. La leche en sustancias puras. azúcar en Marmol. sustancia pura, Marmol en sustancias puras. Aire en sustancia pura. Aire en sustancia pura. ¿Cuál otra me dijeron? Perdón, repítanme. Marmol. Mármol en sustancia pura. Ok. ¿Cuál otra en Papel, sustancia pura? sustancia pura. Papel. Papel. Papel, ok. Vaya, ahorita Amoníaco. solo sustancia pura. Vaya, amoníaco ya lo tenemos en sustancia pura. Tenemos agua de grifo en sustancia pura. Sal, aire, mármol y papel. ¿Otro en sustancia pura? La leche. azúcar, El acero. Pero la leche, el azúcar. ¿Otra El ozono. sustancia pura? El ozono. Ok. Gasolina. La sal. La sal ya está. La gasolina la tenemos como mezcla. Vale, quiero ver cuál más nos falta. Gel de Hierro. ducha en mezcla. Gel de ducha en mezcla. Y nos falta el acero, ya está. El hierro sería sustancia pura o mezcla. Mezcla. Sustancia pura. Mezcla. 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 Ok. Vamos a poner hierro. ¿Y cuál es la última que nos falta? El gel de ducha. En mezcla. En mezcla. El de ducha. Ok, vale, creo que ya las tenemos todas. Sí. Ok, vamos a ver si lo hicimos bien. Recordando. Después no me van a decir, no, la pusimos allá. Sustancia pura, agua de grifo, amoníaco, sal, aire, mármol, papel, acero, leche, azúcar, ozono. Tenemos en mezcla agua destilada, plata, gasolina, aspirina, maquillaje, hierro y gel de ducha. Vaya, vamos a ver si tenemos la respuesta Faltó la correcta. mantequilla. Ah, no pusimos la mantequilla. Entonces, ¿dónde ponemos la mantequilla? Mezcla. 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 Vamos a ver si lo hicimos bien. Tan, tan, tan. Aquí está. Vaya, sustancia pura, agua destilada, plata, azúcar, ozono, sal común, amoníaco, hierro. ¿Cuáles teníamos buenas? azúcar, Tenemos La sal. la sal, el amoníaco, el ozono, La gasolina. el ozono, sí. Vaya, La sí, leche. Gel de ducha. Vaya, en mezcla, agua de grifo la pusimos en sustancia pura, la leche la pusimos en sustancia pura, la gasolina está muy bien, la aspirina también, el papel, la mantequilla, el de ducha.
Mármol lo pusimos en sustancia pura. Maquillaje está bien. Y quiero ver dónde pusimos el acero. Bueno, el acero lo pusimos en sustancias puras. Y era mezcla. Se pueden notar que es un poco difícil ya cuando vemos las cosas, que son mezclas y que son sustancias puras. Entonces es muy importante tener estos conceptos bien claros. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento de lo que ¿Hay alguna forma vamos? de No. diferenciarlo así, de que Una diga pregunta. alguien solo, ah, sí, esa es sustancia pura, o sí, esa es mezcla? Sustancia pura quizás son las sustancias un poco más simples, porque si vemos acá en nuestros ejemplos, pues el agua destilada pues es agua H2O, plata es Ag, el azúcar es un material orgánico, el ozono, la sal común, o sea, las sustancias puras son sustancias que podemos ver que son qué elementos lo componen. En cambio, bueno, el agua de grifo se considera una mezcla porque recordemos que nuestra agua no es 100% pura, la que nos tomamos trae metales, trae cloro, trae agua, entonces por eso se considera una mezcla. La leche también es una mezcla, la gasolina, la aspirina, ya son un poco más complejas. En cambio, las sustancias puras son un poco más distintivas de cuáles elementos la conforman. Entonces ahí podríamos hacer como la diferencia de las que son mezclas que tienen más elementos combinados que las sustancias puras. ¿Otra pregunta? No sé quién más estaba preguntando ahí, un chico. Se pudiera decir que las sustancias puras son las que tienen elementos y las mezclas son como, no sé cómo decir, pero o sea, son Como un que... poco más sencillas. Ajá. Ok. Ajá, son un poco más sencillas porque recordemos que, vaya, imagínate, el agua de grifo, podríamos decir, es agua, H2O, pero el agua de grifo no solo nos trae H2O, nos trae cloro, nos trae metales, nos trae una serie de cosas que, bueno, a veces lo agarra pues en el camino, pero realmente que no es una mezcla pura como el agua en sí, que podríamos decir agua pura, sino que ya viene con más elementos que la hacen un poco de estructura más compleja. Ok, muchas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Entonces prácticamente las sustancias puras son las que están compuestas solo por un elemento. Por uno o dos, pero son un poco más sencillas, porque si vemos acá, pues la sal está compuesta de sodio y cloro, ¿verdad? Entonces son dos elementos distintos, pero en el sentido de que son, no son muy complejos, como podríamos decir la gasolina, que la gasolina es una serie de redes orgánicas. Otra pregunta. Ok. Sus sustancias puras, como dice Karen, son naturales. Sí, son naturales, pero son como las más sencillas que podríamos encontrar, como el dióxido de carbono, que son 2 moléculas de oxígeno y una molécula de carbono. No tanto como el aire, que el aire es una mezcla. En el aire pues podemos encontrar nitrógeno, oxígeno y bueno, diversidad de gases. Pero son un poco más, ya llevan más elementos. ¿Alguna otra pregunta? Si no, continuamos. Ok, entonces, bueno, lo voy a tomar y continuaremos. Bueno, como tercer punto tenemos los cambios de estado. Quiero ver, eso no
se nos mira muy bien. Pero bueno, tenemos los cambios de estado, pues que creo que como el elemento o el compuesto, la mezcla, que es como todos hemos visto, pues es el agua, es como el icono de los cambios de estado, porque el agua la podemos encontrar como estado líquido, cuando es agua así que tomamos, en estado sólido cuando es hielo y en estado gaseoso cuando es vapor. Es uno de los pocos compuestos en el planeta que puede estar en los tres estados de la materia. Pero, ¿cómo se llama cuando va de estado sólido a estado líquido? Pues se llama fusión. Cuando pasa del estado líquido al estado gaseoso, sin pasar por el estado sólido, se llama evaporación o vaporización. Cuando va del estado gaseoso al estado sólido, se llama sublimación inversa. Pero cuando va, digamos, hacemos este circulito y después vamos como en contrario a las agujas del reloj, cuando va de estado sólido a estado gaseoso se llama sublimación directa. Cuando va del estado gaseoso al estado líquido es condensación. Cuando va del estado líquido al estado sólido es solidificación. Si vemos los diferentes colores de las flechitas es porque los que son en rojo son procesos que necesitan que se aumente su temperatura para poder llevarse a cabo. Entonces, la fusión, la evaporación y la sublimación directa, necesitamos aumentar la temperatura para que se lleven a cabo. O sea que se producen cuando aumentamos la temperatura y los cuerpos, mediante la aplicación de calor, dan el cambio a otro estado. Caso diferente a los que vemos, a las flechitas que vemos en verde, como la solidificación, la sublimación inversa y la condensación, pues son procesos que se necesita una disminución de su temperatura para que ocurran. O sea que cuando disminuye la temperatura, vamos a tener condensación o solidificación o sublimación interna, y cuando hay un aumento en la temperatura, pues vamos a tener fusión, evaporación o vaporización y sublimación directa. Aquí les tengo un caso. Si tengo un cubo de hielo en 15 grados Celsius, el hielo está pasando de qué estado a qué estado. Si tenemos un cubito de hielo a 15 grados Celsius. Sólido a líquido. Sólido al líquido. Ok, sólido a líquido, muy bien. Y en esta transformación del cubo de hielo, ¿qué necesitamos? Que absorba el calor, que transfiera el frío, que disminuya la temperatura o que aumente la temperatura. Aumento de temperatura. Aumento de temperatura. Ok. Sí, un aumento de la temperatura. Es correcto, pero también el cubito de hielo está absorbiendo el calor. Entonces, al aumentar la temperatura, él absorbe el calor y pasa a el estado líquido. Y entonces, ¿cómo se llama el cambio que está experimentando el cubito de hielo? La absorción de calor. Evaporización. No sería la Fusión. Fusión. Está pasando de sólido a líquido. es la Entonces, fusión. Evaporización. ok, vamos a ver, está pasando de sólido a líquido. Fusión. Fusión, correcto. Cuando es evaporación, cuando está pasando de líquido a gas. Y es sublimación inversa cuando está pasando de gaseoso a sólido, o si pasa de sólido directamente a gaseoso, es sublimación directa. Es sublimación inversa, perdón, cuando es de gaseoso a sólido. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a los cambios de estado? En la pregunta 2, entonces, ¿serían las dos respuestas que están ahí o sería solamente una? Vaya, como decía,
que el proceso está pasando por un proceso de fusión, ¿verdad? Entonces, en el paso del estado sólido al estado líquido, la temperatura a la que se produce dicho proceso depende de cada sustancia. Entonces, para un cambio, bueno, se llama como cambio progresivo, los que pasan, los que necesitan el aumento de la temperatura. Al aumentar la temperatura, pues sí hay una absorción del calor, pero sí tienen como relación, pero para que la transformación se ocurra, el cubito de hielo, o sea, nosotros lo vemos como desde otra perspectiva, lo vemos desde la perspectiva del cambio de la temperatura, pero lo que necesita el cubito en sí es absorber el calor para transformarse. Y esto se da por medio del aumento de la temperatura. Entonces sí, podremos tomar como buena el aumento de la temperatura y también como buena la absorción del calor, porque tiene que ver una cosa con la otra. Yo no lo había analizado de esa manera, pero realmente que sí tienen razón. Las dos son válidas, porque necesitamos del aumento de la temperatura y al aumentar la temperatura el cubito de hielo absorbe el calor y se vuelve líquido. ¿Alguna otra pregunta? No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. No, gracias. No, ok. Bueno. Perdón que no me dijiste tu nombre al principio para responderte. Bueno, como cuarto punto tenemos los cambios químicos. ¿Y qué son los cambios químicos? Pues los cambios químicos son un tipo de alteración de la materia que modifica su constitución química. O sea que altera su naturaleza y no solamente su forma. Esto quiere decir que los cambios químicos someten a la materia a una transformación profunda, conocida también como reacción química o fenómeno químico, en el cual se altera su estructura molecular y sus enlaces. Y eso de los cambios químicos, pues, es un tema que he visto que ha sido bastante como preguntado en el material que se les proporciona semana a semana sobre qué son cambios químicos y qué no. Un cambio químico, algo muy importante es que debe haber una reacción química. Como vemos acá, pues en el ejemplo hay una cadena como oxidada. Y la manzana, pues después de dejarla un rato al aire, pues se hace como fea, ¿verdad? Podríamos decir que se pudre. Pero acá la reacción química es la oxidación. La oxidación hace que los pedacitos de hierro que vemos acá tenga ese como color marrón. La oxidación hace que la manzana se pudra y pues con el fósforo y el fuego pues se convierten en ceniza, ¿no? El fósforo. Entonces, cuando veamos que hay una reacción química, ese es un cambio químico. También en las preguntas que me hacían era de que en una gaseosa, y yo les no hay reacción química. Claro que sí, porque cuando agregamos oxígeno, se forma otra sustancia en nuestro refresco. Están los foros, en las preguntas de los foros que me hicieron, pero sí, en las bebidas carbonatadas sí hay cambio químico, sí hay una reacción química que se lleva a cabo. Entonces, cuando haya cambio químico, va a haber evidencia de esto liberando gases o cambio de color o cambio en la estructura, pero
no solo a nivel superficial, sino también en el interior, porque por más que limemos por decirlo así, esta cadena, no va a volver a ser lo que era al principio, que era, digamos, podría ser solo hierro o solo acero. Cuando se produce una reacción química suelen producirse algunos indicios típicos, lo que les decía, un cambio de coloración que indica la aparición de una o varias sustancias nuevas distintas a las iniciales, aparición de sedimento o precipitado, que es señal de que una o algunas de las sustancias nuevas formadas son insolubles, se desprende el gas, como resultado de la reacción aparece una nueva sustancia que se presenta en estado gaseoso a temperatura ambiente, absorción o liberación de calor, los cambios espontáneos de temperatura de la mezcla revelan que se está produciendo una reacción. Cambio en otras propiedades como la acidez, el olor, la aparición de propiedades ópticas frente a la luz, propiedades magnéticas o eléctricas, etc. Aquí les puse unos ejemplos de cambios químicos, que es cuando estamos rostizando algo, cuando quemamos leña. En nuestro metabolismo, pues cuando comemos, eso se transforma en energía en nuestro estómago. Cuando cocinamos un huevo, cuando horneamos un pastel, cuando dejamos nuestras frutas, aquí en ejemplo una banana, anterior les ponía una manzana, y pues le empiezan a salir manchitas, que es que ya se está oxidando, que se está pudriendo. Cuando mezclamos vinagre y soda, bueno, carbonato podría ser, los fuegos artificiales son otro ejemplo de cambios químicos. Y pues en las baterías químicas, que serían como las baterías que usamos en los carros, pues también hay un cambio químico ahí en todo eso. Entonces, quedar claros en que va a ser un cambio químico cuando veamos alguno de estos como indicios, y donde sepamos que haya una reacción química. A simple vista tal vez cuesta un poquito, pero si cambio de color, si de repente abajo queda algo, si desprende gas, o si de repente juntamos dos sustancias y está o muy caliente o muy fría, entonces estos son cambios químicos. Bueno, aquí les tengo unos ejemplos, pero no sé si antes de continuar alguien tiene alguna pregunta, porque sí, este tema veo que es un poquito de interés. Creo que me lo han preguntado bastante a través de los mensajes. Sí, ¿No? ¿qué sucede con que usted dice lo del huevo? De que este cambia de color, ¿verdad? Y eso también a veces le sale ahí como que no mito. Pero ¿qué pasa también con el agua, que también desprende vapor? Sí, ese tengo entendido que es un cambio físico, que cuando se evapora el agua, evaporación del agua. Sí, ok, vaya. Es que los cambios químicos son cuando podríamos decirte, ya no puedo regresar al estado en el que estaba. El agua es uno de los pocos compuestos que sí puede ser, o sea, deja de ser las nubes, es el agua, ¿cómo podría decirte? En vapor, pero cuando llueve, pues baja en forma de o agua en nuestro país, o en otros países en forma de nieve, pero sigue siendo agua, va a regresar a su estado original, va a pasar por los tres estados. Pero en cambio, cuando hay un cambio químico, ya no va a volver a ser agua. O sea, el agua, tal vez no como ejemplo de cambio químico, pero digamos, cuando la mezclamos, podríamos, cuando ponemos una Alka-Seltzer y la mezclamos, entonces ahí ya es bien difícil, tenemos el burbujeo y todo, ya es bien difícil poder separarla de los elementos que trae el Alka-Seltzer, entonces ya no podríamos regresar.
Si los cambios químicos podrían decirse que son irreversibles, pues la mayoría son irreversibles. La mayoría los cambios químicos, porque ya no podríamos, digamos, si es ceniza, ya no va a poder volver a ser el fósforo del principio, sino que ya pasa a ser otra sustancia con otras características. No sé si respondí tu pregunta. Sí, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta de los cambios químicos? Porque sí veo que ese tema sí lo preguntan un poquito, porque el material es un poco vago. ¿Alguna otra pregunta? Ok, Joel, no sé si alguien más tiene alguna duda. Porque si no, les pregunto yo, hacemos otra dinámica que ya sería la última, que ya casi son las 10. Quiero ver. Cada una de las siguientes oraciones. Luego, debajo de cada dirección, explica por qué es un cambio físico o un cambio químico. Bueno, no nos vamos a detener en si es un cambio químico o físico. Ahorita solo vamos a ver los cambios químicos. Vaya, por ejemplo, cuando deja su bicicleta bajo la lluvia y se oxida. ¿Ese sería un cambio químico? ¿Sí o no? Sí. Sí, sería del sedimento. No sé, la última chica que habló, ¿si me podría repetir su pregunta? Sí. Sí, Sí, sería aparición de sedimento. Vaya, aquí lo que aparecería es como el óxido, lo que le decimos se oxidó. Si dejamos la bicicleta bajo la lluvia, pues va a aparecer que ya es de otro color, como color marrón, café. Entonces, aparecería un precipitado, no sería un sedimento, sería un precipitado. Vaya, ¿se disuelve un cubo de azúcar en agua? ¿Sería un cambio químico o no? No, sería físico. Sí. Ok, los que dicen sí sería un cambio químico, ¿por qué? Y los que dicen no, ¿por qué por qué no sería un cambio químico? Porque cambia su estructura física, no molecular. Muy bien. Y los que decían que sí era un cambio químico, ¿por qué es un cambio químico? Porque muchas veces al entrar en contacto, ya puede ser con agua fría o caliente, se disuelve y ahí también puede volverse agua y ya no puede volverse a formar los granitos de azúcar como tal. Ya no podría volver a formarse el azúcar como tal, es correcto, pero las sustancias, cuando echamos azúcar en el agua, a nivel molecular no se unen, no forman otro compuesto. Sigue siendo azúcar y agua, y si le podemos echar café también. O sea, en su estructura molecular siguen siendo las mismas. No hay una reacción química en eso, sino que solo el cubo de azúcar, perdón, se disuelve, pero no se fusiona con el agua formando una tercera como sustancia. Vaya, el potasio puro normalmente se almacena en aceites. Cuando se remueve el aceite se produce una llama porque el potasio reacciona con el oxígeno en el aire. ¿Ese sería un cambio químico, sí o no? Sí. ¿Ok? ¿Alguien más? El potasio puro normalmente se almacena en aceite. Cuando se remueve el aceite se produce una llama porque el potasio reacciona con el oxígeno en el aire. Pues sí, es correcto, es un cambio químico porque al reaccionar produce una llama y esa es una de las características de los cambios químicos. Esta llama es como la tercera sustancia, cuarta, que se produce
en esta mezcla. Vaya, vamos al D. La mezcla de arena y agua, ¿es un cambio químico, sí o no? No. No. No, Muy bien. ¿Por qué no es un cambio químico? A ver si alguien me podría decir. por el La mismo arena ejemplo de agua y azúcar. es agua. Sal y no, es agua y arena y ya. No forma una tercera sustancia. Muy bien. Y cuando decimos los científicos descomponen el agua, se llama hidrólisis, separándola en H2 y O2. ¿Ese sería un cambio químico? ¿Sí o no? No. No, No. Muy bien. O sea, la hidrólisis pues es un cambio físico. ¿Estaríamos de acuerdo o alguien tiene algo más? Entonces, en mi opinión, yo creo que sí sería un cambio químico, ¿Por qué? porque ya está quitando los elementos, digamos, de un solo compuesto, ya no es una sola base, sino ya están separadas por cada quien, por un grupo. Exacto, es una reacción química entre una molécula de agua, o sea, la separamos. Entonces damos lugar a otras dos sustancias que sería el hidrógeno 2 y el oxígeno 2. Está muy bien, no, como no me dicen sus nombres, perdón que después no los vuelvo a mencionar. Pero sí, es correcto lo que él decía, cuando descomponemos el agua y la separamos, es un proceso donde hay una reacción química. Ok, vaya. Al F. Estás limpiando el baño y accidentalmente mezclas cloro y amoníaco. Se produce un gas tóxico y te desmaya. Bueno, ahorita que todos estamos como súper limpios, a ver si ya nos pasó esto. ¿Qué creen Pues, ustedes? ¿Es un cambio químico? ¿Sí o no? Sí. Sí. sí, qué triste, se desmaya el tipo. Pues sí, es un cambio químico, se produce un gas tóxico y por eso los químicos recomendamos no mezclar cloro y amoníaco porque puede dar una sustancia que nos produciría, bueno, desmayo y pues en algunos casos al respirarla pues nos podría fregar nuestras vías respiratorias, nuestros pulmones, en fin. Así que ahorita que estamos todos que echándole cloro y amoníaco cuaternario a todo, pues hay que tener cuidado. Vaya, como último, quemar carbón para un barbecue. ¿Creen que sería un cambio químico, sí o no? Sí. no, No. Vaya, Sí. ¿por qué sí y por qué no? A ver si me ayudan. Porque genera un gas a partir de y genera combustión. Ok. porque solo transforma el estado del carbón a ceniza. Ok. ¿Otra persona? Y el carbón ya no puede volver a ser carbón. Muy bien. Pues sí sería un cambio químico porque, como decía, bueno, no sé cómo no me dicen sus nombres, perdón que no los vuelvo a mencionar, cuando quemamos carbón, pues la llama que se produce, pues sería como la otra sustancia que, que estamos produciendo y entonces el carbón, pues libera su como gases para que se produzca la llama y entonces el carbón pues ya no va a volver a ser carbón, sino que sería ceniza. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Sí, una duda referente a el literal B, que decía que se disuelve un cubito de azúcar en agua y Ok. era un cambio físico. Digamos, pero si en ese caso, digamos, sería que, digamos, es lo mismo que un tank, que también es mezcla de azúcar,
pero ya tiene colorante. Entonces, y hay un cambio de color. Entonces aquí ya sería un cambio químico. O siempre sería. Pues fíjate que las características del agua pues van a seguir siendo las mismas, solo que estaría como mezclado con el polvito. Sí hay un cambio de color, pero en la estructura molecular pues el agua solo es el disolvente y el soluto sería el TAN, pero no hay una reacción química realmente en esa mezcla, solo sería una mezcla que la podríamos separar por medio de podríamos hacer un filtro o sí, creo que sería un filtro, una destilación, destilación no. Pero sí, con un filtro podríamos separarla porque seguiría siendo un material sólido con el disolvente agua. Y sí seguiría siendo un cambio físico. Entonces, la característica de cambio de color para cambios químicos no aplicaría. Tal vez tendría que, vaya, sí aplica el cambio de color, pero también tendría que aparecer todo lo demás. O sea, veámoslo no solo como, cambio de color, entonces sí hay una reacción. Lo que hacemos con el TAN es una mezcla, no es una reacción química la que estamos haciendo. Entonces, por eso, el cambio de color no necesariamente el solito ya es una reacción química, sino que tal vez necesitaríamos pues más evidencia como desprendimiento de gas o liberación de calor, aparición de otras propiedades. No solo ver el cambio de coloración, sino que hay que buscar más como evidencia de que está pasando una reacción química. Pero el cambio de coloración, él solito, pues no nos va a decir si sí o si no. Tendríamos que ver si libera gas o otras de las otras características. Ok, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No sé si me pudiera, no sé, me pudiera explicar cuál es la diferencia entre los cambios químicos y físicos, que no me ha quedado muy bien claro, por favor. Ok, es que la cuestión conmigo es que solo me pusieron el tema cambio químico, entonces en otra quizás presentación va a ir lo del cambio físico, pero se lo voy a explicar. Aquí un poquito sí. Quiero ver. Bueno, no, aquí no les puse nada del cambio físico. Ok, vamos a buscar. Pues el cambio físico son transformaciones que se producen pero que no implican una modificación en su naturaleza o composición. Esto implicaría un cambio químico. Entonces, bueno, les quisiera poner algo aquí, pero creo que no se va a poder. Entonces se lo voy a decir así como leidito un poquito. Son modificaciones, los cambios físicos son modificaciones o transformaciones que se producen en cualquier materia, pero que no implica una modificación en su naturaleza o composición. Es como lo que les decía, el cubo de azúcar. O sea, el azúcar solo pasa de que es sólida pasa a ser líquida. En cambio, cuando mezclamos, por ejemplo, el cloro y el amoníaco, aquí se produce un gas tóxico. En cambio, cuando hacemos el cambio de azúcar en agua, pues como les decía, lo podemos separar después y va a volver a ser agua y va a volver a ser azúcar, pero por medio de un como tratamiento físico, lo podríamos hacer por medio de filtración. El azúcar va a quedar en el papel filtro y el agua pues va a caer y la podemos separar.
En cambio, el gas tóxico de la mezcla de cloro y amoníaco, ya el cloro y amoníaco ya no van a volver a ser cloro y amoníaco, sino que ya ellos se transformaron en un gas que nos podría producir desmayo. Entonces los cambios físicos son solo cambios, podríamos decir los cambios de estado, por cambio de volumen, podría ser otra, y pues un cambio físico, también se puede caracterizar por el hecho de que puede volver al estado original en el que estaba al principio. En cambio, un cambio químico ya no podría volver a ser lo que era al principio. Entonces hay que tener como bastante cuidado en este tema porque sí, es algo confuso y lástima que no se los agregué porque realmente eso le toca a otro compañero, pero solo dejándoles que los cambios físicos ocurren en relación al volumen, forma o incluso al estado, que pasa de líquido de sólido a líquido, de líquido a gas, y cambia su forma o cambia su volumen, pero que al final vuelve a su estado original. Y los cambios químicos ya ellos dan lugar a otras sustancias. No sé, ok, ¿alguna otra pregunta? Yo quería Dime. preguntarle, siempre con el tema ese del agua y el azúcar, pero en este caso es la que usamos una temperatura, sé que el azúcar reacciona y se solidifica con el agua y sería un cambio físico, ¿verdad? Sí. Ok, el azúcar sí tiene un cambio químico que es cuando le hacemos caramelo. Yo les ponía de ejemplo en el foro, no me acuerdo qué número de foro es, pero sí les ponía que, por ejemplo, cuando ponemos a calentar el azúcar, esta se transforma, no sé si algunos han hecho pasteles o cosas de hornear. Ponemos el azúcar, solo el azúcar solita, con temperatura y se produce el caramelo, que es como lo cafecito que nos comemos en los budines, por decirlo así. Ese es un cambio químico del azúcar, porque pasa a ser caramelo, pasa a tener otras características. Y un cambio físico del azúcar es cuando la disolvemos en agua que la podemos separar. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No. Okay. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Bueno, voy a leer los comentarios. Ya hace ratito no los veía porque la combustión es un cambio químico. Muy bien. Ajá. Cuando quemamos carbón para un barbecue, sí es un cambio químico, hay una combustión. La hidrólisis es un cambio químico. Yulisa, sí, es un cambio químico. Karen López dice del grupo del foro. Bueno, fíjense que los participantes son como repartidos, o sea, no sé quién es tu tutor en Karen, en química, pero no sé si hay algunos aquí que son míos, pero la lista de participantes es aleatoria. Pues los foros son cada semana, depende del tema de la semana, aunque bueno, empezamos desde el 1, el 2, el 3, ustedes pueden comentar en todos los foros, son los cursos de tutoría, se llama, este es tutoría de química, mi grupo es el 04, no sé quiénes están en ese grupo de los que están acá.
Pero puedes revisar en el curso, se llama curso tutoría de química y creo que hay de otras materias también. Ahí te metes y ahí hay como diferentes temas donde todos pueden dejar sus opiniones y bueno, nosotros lo estamos revisando. Pues todas las semanas, no sé si les han caído mensajitos al inicio de la semana diciéndoles cuando iniciamos, a algunos les cae al correo, a otros les cae aquí directamente en la plataforma. Los lunes o domingo mandamos un mensaje con el tema de la semana y motivándolos a que participen siempre en los foros. Bueno, acá, permítanme, acá, bueno, esta ha sido la presentación. Si tienen alguna duda, pueden hacerla en esos foros que les digo, se llama tutoría de química, creo que hay tutoría de todas las materias. Mi materia es tutoría de química. Pueden ustedes iniciar una nueva conversación. O sea, les decimos foros, pero son como conversaciones donde o nosotros ponemos preguntas y ustedes responden, o ustedes las ponen y todos los participantes del grupo les pueden responder. Pero sí, los lunes o domingos, todos los tutores les enviamos un mensaje con con como los temas de la semana. Y ahí vamos poniendo preguntas. No sé si algunos participan o no sé si no les caen los mensajes o no lo revisan. De algunos de los que están acá. Pero sí, los lunes tu tutor te manda, al principio te lo mandan y te decimos, pues, hola, yo soy tu tutora, en mi caso, hola, yo soy Marina, soy tu tutor de química. Ajá, Melissa dice que sí lo revisa. No sé, Josué dice que no le caen y Karen dice que no le caen tampoco los mensajes. Sería de que revisáramos, porque vaya, solo entramos acá les voy a enseñar, acá, participante, bueno, acá, quiero, ¿dónde caen? Pues hay una acá en mensajería. Aquí les tienen que caer sus mensajes en su área personal. No sé por qué a algunos no les caen. Y acá, como les digo, tutoría de la materia de química, ahí es donde están todos los foros y donde todos los tutores o ustedes también pueden iniciar una nueva conversación para referente a la materia que ustedes quieran. En mi caso, pues, es la materia de química. Ok, Catherine dice que le caen en la configuración, pueden revisar. Ok, Gabriela dice que en la configuración pueden revisar si tienen activadas las notificaciones. Sí, a algunos les caen a Gmail y otros les cae acá en la plataforma, pero sí es de estar revisando. Creo que si lo revisan en el correo, creo que si lo revisan en la compu es muchísimo más fácil que el teléfono, porque el teléfono de repente me meto a una cosa y me salgo y bueno, ya me pasó. Pues, ¿cómo podemos saber quiénes son mis tutores? Pues en el mensajito, ahí te pone quién es tu tutor y en estos foros, pues sale el nombre de la persona que ha comenzado el tema. Por ejemplo, yo acá inicié este tema, entonces acá aparece mi nombre y este es en esta página.
Pero si están con mis compañeros tutores, pues también les van a aparecer los temas y ahí les va a aparecer el nombre del tutor, aunque sí les debería de aparecer en sus mensajes en el aula donde están los cursos, o si no en Gmail. No sé por qué no les caerían los mensajes, o tal vez es de revisar si han dado el correo correcto, porque también tal vez pusimos un correo que no ocupó mucho, o que solo lo reviso una vez al tiempo, o puse el correo viejito y ahora tengo otro. Entonces todas estas cuestiones es de revisar bien y ver, porque sí, todos los lunes o domingo les tiene que caer el mensaje de su tutor. Pero no sé quién más tenga alguna otra duda. O no sé cómo sería para que revisáramos esto de la mensajería. Buenas noches, Marina. Sí. Solo les quería mencionar a todos los aspirantes que la manera en que ustedes pueden acceder o saber cuál es su tutor, como les mencionaba Marina, ¿verdad?, es a través de la mensajería. Ya sea esta por el correo, sería el correo que ustedes ingresaron, ¿verdad?, en la plataforma, porque a ese correo es al que ustedes les envían los mensajes. La otra es a través de la mensajería interna de la plataforma, ¿verdad? Algunos tutores lo realizan de esa manera. Y la última forma en la que ustedes pueden saber quién es su tutor es visitando los diferentes foros. Cuando ustedes visitan los foros, ahí van a ver que ya todos sus tutores han colocado diferente material, preguntas, ¿verdad?, motivándolos a ustedes para que estudien, ¿verdad? Entonces ahí el tutor que ustedes vean que es el que les ha escrito, entonces ese es el tutor que tienen asignado. Igual recordarles, ¿verdad?, que pueden participar siempre en los foros. Ustedes, si tienen dudas sobre el material que les colocan, pues colocan la pregunta en los foros y ahí sus tutores les responden. Con respecto, o sea, si ellos tienen que matricularse en alguna tutoría. No es necesario. Bueno, sí, ellos tienen que ingresar al curso nada más, en los cursos donde se colocan los Todos ya materiales. están inscritos. En los foros, nosotros los coordinadores los inscribimos, es decir, semana a semana cada uno de ustedes van siendo inscritos con respecto a los aspirantes. Entonces, seguramente algún aspirante que no le ha caído correo puede ser porque ha ingresado hasta esta semana, ¿verdad? O si no, porque no ha revisado, ya sea por el correo que ellos asignaron o por la plataforma. Pero para todos los aspirantes no se preocupen, ¿verdad? Si ustedes ingresan, de repente van a ver que ya les va a aparecer el foro. Entonces, media vez ustedes ingresan a la plataforma, ya van a estar inscritos automáticamente a un grupo y van a tener un tutor asignado. Por eso no se deben de preocupar, ¿verdad? Ok, entonces sí, ya todos están matriculados y solo es de estar pendiente, sí, de la mensajería, porque sí, todos los tutores los lunes o domingo, pues enviamos el mensaje con el foro de la semana y ahí ustedes pueden participar. No sé si hay alguna otra duda o comentario. Ok, entonces creo que ya no hay preguntas con respecto, bueno, al material y a la dinámica de los foros. Entonces, pues, gracias a todos por conectarse. Bueno, Catherine Lobo dice, bueno, voy a dejar que un ratito les voy a dar para que escriban. Pero bueno, pues gracias a todos por conectarse. Ha sido un poco tarde y ha sido un poco rápido la explicación, pero espero que a todos les haya quedado claro. Y cualquier duda o sugerencia, pues se lo pueden hacer a su tutor. Y pues los invito a que participen a las otras videoconferencias. Yo sé que es un poco tedioso y todo, pero pues
es de estudiar bastante y poner mucha atención para que en el examen pues todos pues salgamos muy bien, ¿verdad? Este es un esfuerzo extra que la Universidad de El Salvador está haciendo y cualquier pregunta o duda pues se la hacen a su tutor o escribiendo por a través de mensajes, por los foros, como les decíamos, o por Gmail también a los que ya les caen los, los correos por Gmail. Quiero ver. Luis Edgardo, los mensajes pues son lunes o domingo, pero tú puedes escribir todos los días a tu tutor de la materia que tú tengas duda. En mi caso, pues yo soy de química. Y bueno, ya se me fueron arriba. Bueno, Catherine Lobo dice cuántas reacciones químicas existen. Pues, Catherine, comentarte que reacciones químicas, pues, hay bastantes, pero para ampliarte un poquito, en la siguiente foro, hay un foro relacionado solo a reacciones químicas, porque ahorita te dejaría la explicación muy vaga, porque no tengo material en el que apoyarme, pero sí está el tema de reacciones químicas, es un tema que vamos a ver a profundidad más adelante. Pero cualquier duda que tengas, puedes escribírsela a tu tutor y tu tutor aparte te la puede responder. Gracias a todos por conectarse, es algo tarde y bueno, algo cansado, pero pues muchas gracias y buenas noches a todos.